Muy buenas tardes a todos. Iniciamos esta segunda videoclase de Literatura Argentina 1, correspondiente al segundo año del profesorado de Lengua y Literatura. Mi nombre es Gabriel Paliza, soy uno de los docentes, de los tutores, encargados de orientarlos en dicha materia junto con la profesora Nuria Escalante. Asimismo, la temática que vamos a desarrollar en la presente videoclase está referida a la literatura gauchesca, la diferencia de la literatura gauchesca respecto a la literatura gaucha y el contexto sociohistórico en el cual se desarrolló y llegó a convertirse en identidad nacional en este tipo de literatura. También cabe decir que toda esta temática corresponde al módulo 2 de la presente materia. Asimismo, la agenda de trabajo está constituida por, en un primer momento, la presentación de la clase, que sería esta misma, el desarrollo de las temáticas propuestas que acabamos de presentar, y un cierre de la clase con algunas reflexiones finales. Por otro lado, los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta videoclase están referidas a conocer y comprender los hechos que promovieron la figura del gaucho como héroe nacional, identificar y comparar la literatura gauchesca y la literatura gaucha, y identificar las características principales y fundamentales de la literatura gauchesca. Obviamente, todo esto circunscripto en lo que sería la literatura nacional. Ahora bien, comenzando con el desarrollo de la temática, con la literatura gauchesca, brindaremos algunos lineamientos teóricos y características y propiedades fundamentales de lo que es la literatura gauchesca en sentido general. Por un lado tenemos que no es producida por gauchos, sino por hombres de ciudad, hombres letrados, hombres con cultura, educados. También en un principio era despreciada por los escritores cultos de la época. Surgió en tiempos de la revolución, de la independencia de Argentina, de proceso de constitución como nación, en el momento que era colonia, a lo largo de la historia, como distintas regiones a lo largo de toda Latinoamérica. La nación argentina también en algún momento tuvo que promover una revolución para alcanzar la emancipación de esa colonia. Entonces, en ese periodo es que surgió este tipo de literatura y se extendió hasta el siglo XX. Fue revalorizada con el tiempo y luego fue considerada como una de las más importantes expresiones nacionales. Llegó a constituirse en identidad nacional y la figura del gaucho llegó a ser representado como un héroe nacional. Por otro lado, las temáticas que trata este tipo de literatura están relacionadas con los distintos problemas que tenía el gaucho en ese contexto sociohistórico, también las distintas problemáticas que había en las zonas rurales, sobre todo con los campesinos, y la pampa húmeda, y también los distintos tipos de discriminaciones e injusticias sociales que se daban entre el sector, los estratos sociales altos, capitalistas, que los terratenienses, que manejaban el poder económico y social, con respecto a los campesinos. Bien, en consecuencia, las características que podemos brindar con respecto a este tipo de literatura, tenemos el carácter popular, muestra la situación social del personaje como un estrato social bajo en contraposición a los terratenienses de ese contexto histórico. Refleja el ámbito del país, el contexto sociocultural y político, por todas las crisis y transformaciones por las que iba atravesando la nación al encontrarse en un proceso de revolución, de emancipación y de constitución nacional.
presenta personajes típicos de la región rioplatense, que sería en este caso la figura del gaucho, que es el personaje que ya venía existiendo desde el año 1600 hasta en esta época, que era visto como una figura que vagabundeaba y recorría los campos en busca de ganado salvaje, y tenía un perfil de una persona libre, dura, ruda, y que era hábil con las manos. Muestra tradición y vocabulario del hombre de la pampa y los elementos exóticos que con la inmigración del gaucho absorbe y modifica. Y también, bueno, retrata la costumbre del hombre del campo, que es justamente en hacer payadas, en tomar mate, en carnear y animales, vacunos, en juntarse entre los mismos, entre sus pares, para realizar estas payadas o tomar mate. Y también habían algunos tipos de encuentros entre ellos en forma de duelos también. Las temáticas y tópicos de la que se trata este tipo de literatura está referida a que el poeta era testigo del sufrimiento de las luchas de la independencia. Se producían distintos tipos de batallas y de guerras en este proceso de independencia. Por ello toma los cantos populares cargados de dolor para armar la poesía gaucha. El gaucho era justamente uno de esos estereotipos, de estos prototipos de personas que eran discriminadas y eran sufrientes justamente por ser discriminadas por la sociedad, también por las autoridades, por las personas letradas y también por los terratenienses, y también a causa de la ley de leva, eran obligados ya sea a trabajar en los campos, a cumplir algún cierto trabajo que les hacían falta a los terratenienses, o obligarlos a trabajar como soldados en este tipo de batallas. El pueblo aprendía la historia del país a través del poema y la guitarra, porque se contaban a través de los cantos que hacían, de las payadas, todas las situaciones y los conflictos sociales que sucedían en este contexto histórico. Sus versos ofrecen matices de toque político, su vocabulario jactoso está cargado de reflexiones, y sus cantos como queja mordaz representan múltiples lamentaciones. Después, algunos tópicos que tenemos para citar sería el valor de la palabra, la amistad en tiempo de añoranza al pago, y la estampa del gaucho desde lo bueno a lo malo como símbolo nacional. Como habíamos dicho, el gaucho en un comienzo no era ningún símbolo nacional ni constituía una figura de obra pere, pero a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo llegó a constituirse en una figura representativa de la nación como héroe nacional, y a la vez también este tipo de literatura promovió y consolidó lo que sería la identidad nacional. Por otro lado, también es importante destacar la figura del gaucho, todas sus características y sus particularidades, desde el origen hasta que llegó a ser figura en la literatura gauchesca. En su origen se remonta al año 1600, cuando la tierra estaba repleta de ganado salvaje y eran vagabundos de las pampas. O sea, se dedicaban justamente a cazar animales, a cazar ganado, a carnear y también a comercializar. Viajaban sin rumbo, fijo en su caballo, justamente a causa de esto era que se les llamaba vagabundos, digamos, porque no tenían un lugar fijo, no tenían una propiedad, una vivienda fija. Usaban boleadora, poncho, lazo, cuchillo, yerba mate, sal y tabaco, serían todos los elementos y la vestidura, por lo cual se lo representa gráficamente, visualmente,
como lo vemos siempre en cualquier tipo de imagen en la actualidad. El comercio del cuero y la carne del ganado salvaje con los comerciantes europeos generaba el sustento económico de ellos. O sea, el ganado salvaje, tanto la carne como el cuero, representaba algo valioso para los comerciantes europeos y también para los portugueses, para los extranjeros. Entonces, como ellos se dedicaban a eso, era su forma de subsistencia, comercializar este tipo de productos hacia los extranjeros europeos. Una de las características era que era marginal, como habíamos dicho en un comienzo, pero era respetado. ¿En qué sentido? Se respetaba porque tenía un perfil y una propiedad de libertad. Era un hombre libre, era rudo, tenía dureza, tenía destreza como jinete, tenía habilidad con las manos, con el lazo, y también tenía un perfil solidario y era bastante ingenioso para manejarse y solucionar distintas cuestiones que se le presentaban en el campo. A partir de esto, a partir de todas esas habilidades y particularidades que tenía, es que surge una admiración hacia esa figura, y fruto de esa admiración y a la vez en conjunto con todas las injusticias que sufría este personaje histórico, es que surge la literatura gauchesca. O sea que lo que movió a los escritores a producir literatura gauchesca era, por un lado, la admiración con todas estas propiedades que eran respetables y nobles en estos personajes, y a la vez en todas las injusticias sociales y discriminación que sufrían también en estos personajes en este determinado momento histórico. Ahora bien, realizando una comparación, un contraste de lo que sería la literatura gauchesca con la literatura gaucha, que muchas veces se confunde considerando que es lo mismo, vamos a brindar algunos ítems y puntos de comparación para que se comprenda cuáles serían las diferencias entre ambos tipos de literatura. Por un lado, la literatura gauchesca, como dijimos, era producida por hombres de la ciudad con educación, hombres letrados. En cambio, la literatura gaucha era una poesía del hombre del campo sin cultura. En realidad se dice sin cultura haciendo referencia a la educación, a que sea instruido y que sea alfabetizado, porque todo hombre tiene cultura, no ningún hombre es ajeno a la cultura, pero en específico cuando se hace esta expresión se refiere a eso. Después, la literatura gauchesca era inspirada por la figura del gaucho, como habíamos dicho, por todas sus propiedades, sus características, como un hombre noble y habilidoso, y a la vez por todos los conflictos sociales y discriminación que sufría. Por otro lado, lo que sería la literatura gaucha era oral, popular y tradicional, inspirada en el romancero español, y tenía una fuente de inspiración totalmente diferente. En la literatura gaucha tenemos que se tenían payadas, que son poesías improvisadas según un tema. Y después habían dos tipos de payadas, las poesías improvisadas según una temática, y también las payadas que eran de contrapunto, que se realizaba digamos como un duelo verbal entre ambos payadores o gauchos con respecto a alguna temática. Se realizaba en forma de diálogo, comenzaba hablando uno y el otro respondía, y de esa forma interactuaban a través de una payada, digamos. Similar a como hacen los duelos de hip hop o de rap, digamos, cuando realizan entre dos artistas, pero referido a este tipo de contexto, de esta cultura y de este tipo de literatura. Después, por otro lado, la literatura gauchesca se constituyó en figura y en héroe nacional. O sea, el protagonista de esta literatura llegó a constituirse con el paso del tiempo en figura y héroe nacional, y la literatura en sí misma gauchesca llegó a constituirse también como símbolo
de identidad nacional. Después pasando a lo que sería el contexto sociohistórico en el cual estamos enmarcando este tipo de literatura, la literatura gauchesca. Tenemos algunos hitos importantes y algunos fenómenos sociales y políticos y económicos para citar, digamos, que serían relevantes en este contexto. En la sanción de la Constitución Nacional en 1853, cuando ya estaba el proceso de constitución, de constituirse como nación, de consolidarse como nación, en la organización nacional, justamente seguido de esta constitución, a cargo de la presidencia de Julio Roca, la conquista del desierto, las batallas que se originaban en el desierto entre gauchos y indios, la ley de Leva, que ya vamos a desarrollar de qué se trataba en diapositivas más adelante, según la cual y a causa de ella sufrían y eran maltratados, digamos, el personaje de este tipo de literatura, en entradas y comodidades hacia el extranjero. O sea, no se trataba muy bien al que era de la región, sobre todo al gaucho, pero sí se permitía la entrada y se les daba todas las comodidades posibles a los extranjeros. Habían grandes transformaciones sociales, económicas y políticas a causa de esta organización nacional y proceso de emancipación, y también había una actitud despectiva y de menosprecio hacia el hombre del campo, que justamente es la figura protagonista de este tipo de literatura, que sería el gaucho, por parte de la gente de la ciudad y los terratenienses. Bien, ahora pasamos a hablar de la ley de Leva como un fenómeno importante que padeció y sufrió este régimen, la figura que nos compete en este tipo de literatura, que sería el gaucho. ¿De qué se trataba esta ley de Leva? Primero que nada, se tenía una figura de gaucho. Esa figura de gaucho era como holgazán, por parte obviamente de ese sector de la sociedad, de los terratenienses y de las autoridades. Se le veía como holgazán, belicoso, y que depredaba el ganado y vagaba por los terrenos, digamos. O sea, en síntesis, como alguien que no producía nada, no realizaba nada que sirva ni que contribuya para la sociedad. Después los terratenienses tenían un problema, cuál era que les faltaba mano de obra para sus tierras, y a la vez le faltaba también soldados para que batallen contra los indios. Entonces necesitaba estos dos tipos de trabajo, digamos, de soldados y de obreros para mano de obra en las tierras, digamos. Entonces esta fue la primera causa por la que se generó esta ley de Leva. Se buscaba imponer al gaucho e incorporar en el sistema capitalista. Como el gaucho era una figura libre que vagabundeaba por los campos cazando ganado y realizando lo que a él le hacía feliz, acá se buscaba incorporar a este personaje que era libre, que estaba fuera del sistema capitalista, incorporarlo dentro del sistema capitalista y obligarlo a que trabaje como mano de obra dentro de las tierras de los terratenienses, o obligarlos a que ejerzan la función de soldados en contra de la batalla de los indios. Se combatió el nomadismo, vagabundeo y delincuencia rural. Bien, por un lado, en algunos casos obviamente había delincuencia, o sea que eso vendría a ser como la parte buena de la ley en combatir la delincuencia, pero en general en lo que era la figura del gaucho no se dedicaba a delinquir, digamos. Entonces lo que ellos trataban de buscar era, a través de esta ley, imponer este tipo de autoridad y obligarlos a trabajar en estos dos ámbitos a manera prácticamente de una modalidad esclavista, digamos, porque no le pagaban,
no le daban ningún salario, cuando supuestamente decían que le iban a dar un salario, no se los daban, no le daban alimentación, no tenían un resguardo de salud, de manutención, tampoco tenían, no eran tratados de manera humanitaria, eran maltratados, o sea que en estos dos ámbitos, tanto en la mano de obra terrateniense como trabajo como soldados, era prácticamente tratados como esclavos, digamos. Todo varón, o sea, la ley implicaba y decía que todo varón entre 18 y 40, que no tenga domicilio fijo, que no tenga propiedad privada y que no tenga un puesto de trabajo comprobable, quedaba bajo las autoridades, y las autoridades disponían si los mandaban a trabajar en los campos o los mandaban a luchar como soldados contra los indios, digamos. Frente a esta situación, obviamente la figura del gaucho ya era una figura que era discriminado, pero frente a esto, obviamente, aparte de las injusticias sociales y de ser discriminado, ya estaba siendo tratado prácticamente como un esclavo, digamos. Y esto también generaba a la vez el motivo para que se produzca, para que los literarios realicen esas denuncias sociales a través de la literatura gauchesca, digamos. Era otro incentivo, otro motivo de inspiración. Bien, entre los máximos exponentes, que sería la literatura gauchesca, que podemos nombrar, estaría Hilario Escazú, Bartolomé Hidalgo, Estanislao del Campo y José Hernández, de obviamente el Martín Fierro, que nos vamos a focalizar en él para tratar de desarrollar algunas cuestiones con respecto a este personaje en particular y con respecto a su literatura y lo que se trataba de buscar a través de esa literatura. Bien, José Hernández y la figura del Martín Fierro. José Hernández era político, ¿sí? Pertenecía tenía un puesto político en la sociedad, a la vez también era periodista y era escritor. Entonces, a través de sus tres trabajos o funciones sociales que él realizaba, denunciaba en todas las penurias y todas las injusticias del gaucho. Lo hacía con su función política, lo hacía también como periodista y también lo hacía a través de las obras que escribía de literatura gauchesca como Martín Fierro, como escritor. O sea, era uno de los personajes que defendía a este tipo de personajes, que era el gaucho, que en este momento, en este contexto histórico, lejos de ser considerado un héroe nacional, en este momento era discriminado, maltratado, perseguido e inclusive tratado como esclavo prácticamente, como habíamos dicho con la ley de leva. Es considerado epopeya nacional lo que sería el Martín Fierro a lo largo del periodo, digamos, del periodo histórico. La lectura llegó a constituirse lectura obligatoria en todas las escuelas, o sea, todos ustedes seguramente llegaron a leer el Martín Fierro. Estaba como lectura obligatoria dentro del currículum de cualquier escuela, de cualquier colegio, justamente porque se constituyó como un elemento que simbolizaba la identidad nacional. Entonces por eso es que pasó a ser lectura obligatoria dentro del currículum. Se constituyó también en héroe nacional el personaje gaucho de esta obra específicamente, del Martín Fierro, y también como consecuencia no solamente el personaje de esta obra, sino el personaje en sí, el personaje real, empírico, contextualizado de el gaucho, o sea, la figura de gaucho real se constituyó como héroe nacional. Toma la forma expresiva de aquellos dichos y refranes, vocabularios y dialectos regional. O sea, dentro de la literatura gauchesca se utiliza ese registro gauchesco, el registro informal, o sea, el dialecto, la terminología, los modos de expresión, todo lo que es específico y propio del habla
del gaucho, ese también sociolecto que desarrollaba el gaucho, era utilizado dentro de los diálogos de lo que sería la literatura gauchesca, para darle también un efecto de mayor verosimilitud a este tipo de obras. Y también refleja la derrota y el lamento de este sector de la población, lo que sería el Martín Fierro. Asimismo también lo que sería el Martín Fierro y la identidad nacional, para continuar con esta temática, tenemos en un fragmento donde podemos caracterizar algunos acontecimientos importantes también que ya llegamos a nombrarlo, pero podemos terminar de completarlo a través de esta cita. Hacia 1910, primer centenario de la Revolución de Mayo, el crecimiento de la inmigración y la consecuente mezcla de culturas y afluencia de ideologías diferentes preocupa a los políticos. Era necesario constituir un sentimiento de pertenencia e identificación para que la gran cantidad de extranjeros que habitaban el país, uno de ellos fue Leopoldo Lugones, quien en 1913, durante una conferencia en el Teatro Odeón, propuso a Martín Fierro como el poema épico nacional. Coincidentemente, se creó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA la Cátedra de Literatura Argentina. Bien, esto es lo que estábamos diciendo, o sea, en un momento de la historia, justamente en este momento, en la Revolución de Mayo, es como llegó a constituirse, estaba, digamos, la nación en esa organización nacional constituyéndose como nación, estaba buscando un sentimiento y un paradigma de identificación nacional, de pertenencia. Entonces, de aquí es que surgió el Martín Fierro y la literatura gauchesca como este simbolismo de pertenencia y de identidad nacional. Hay otras citas de Ricardo Rojas que dice: su primer profesor diría que el Martín Fierro es para los argentinos lo que Chanson de Roland para los franceses y el Cantar del Mío Cid para los españoles, es decir, el poema épico nacional. Bien, en esta frase, en esta cita, está totalmente sintetizado la condensación de esta significación de lo que representa el Martín Fierro. Obras que pasaron a ser ejemplares, canónicas ya, como el Cantar del Mío Cid, pero correspondiente a la literatura propia de nuestra nación. Bien, hasta aquí llegamos con la videoclase de literatura argentina, con esta videoclase sobre el módulo 2, literatura gauchesca, específicamente literatura gaucha. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, pueden realizarlas por los foros de consulta, como les había dicho también a través de los mails enviados. Y espero que todo lo desarrollado en la presente clase les haya servido para aclarar un poco más también todo lo leído, tanto en el material de consulta obligatorio como en el material complementario, y sea fructífero, digamos, para poder llegar a tener una comprensión mayor de todo lo visto, y les ayude también a poder desarrollar las actividades en los foros y las futuras actividades en los exámenes parciales. Eso sería todo, llegamos hasta aquí, les deseo una excelente semana, que tengan buenas tardes.